Hoy les propongo un ejercicio simple. Pregúntense por un momento, ¿cómo quisieran vivir? Piensen por un momento, ¿cómo creen que debería de ser una ciudad que les haga vivir felices? ¿Quisieran vivir en una mega ciudad, donde moverse a cualquier lugar, como por ejemplo de su casa al trabajo, les demande más de 1 hora y media de viaje y que al terminar el día lleguen tarde a sus casas en un edificio de 20 plantas donde jamás han intercambiado una conversación con un vecino? ¿Quieren vivir en una ciudad donde caminar por las calles signifique vivir a la merced de autos que conducen de manera agresiva y donde primen las vías expresas y rápidas antes que las veredas, calles con comercio y con actividad y parques? ¿Les gustaría una ciudad donde cualquier gesto espontáneo de cultura no tenga espacios públicos donde expresarse? ¿O quisieran vivir en un lugar diferente? Lima recientemente ha tomado nuevos rumbos con los que tenemos que estar muy pendientes para que se continúe aquello que es trascendente y se detenga todo eso que nos lleva al caos y al desorden. Por eso, en esta edición, Umbrales continúa en su objetivo de análisis y exposición de ideas que plantean las tareas claves y pendientes que la ciudad no puede dejar de hacer. Si pensamos que la ciudad es la gente en la calle, entonces es la gente la que le da sentido y humanidad al espacio público y por ende a la ciudad. Tomemos el ejemplo de Copenhague, contado por uno de los arquitectos que más ha estudiado y trabajado por la mejora en la planificación y el diseño urbano, el danés Jan Gehl. Los patrones de comportamiento de las personas en el espacio público se volvieron obvios cuando los autos fueron expulsados de las calles principales de Copenhague. Mientras más calles eran peatonalizadas a lo largo de los años, Jan Gehl estudiaba cómo estos cambios afectaban la conducta de las personas. Mientras más calles se peatonalizaban, él documentó cómo sistemáticamente se multiplicaba la vida pública. Los estacionamientos fueron retirados de un puerto dentro de la ciudad. Más adelante, la plaza principal se convirtió en una plaza. Nos encontramos con lo previsible, ya que de los autos ya lo sabíamos, que si hacemos más vías tendremos más tráfico. Pero ahora también lo sabíamos sobre la vida en la ciudad. Si le das más espacio a la gente, tendrás más vida pública. Actualmente, ¿cómo se mueve la gente en Lima? Hoy en día, actualmente en Lima, alrededor de 25% de los limeños caminan para llegar, digamos, a su trabajo, a colegio o otros vecinos, y solamente 13% manejan en un auto privado. Y la mayoría, más del 50%, toman transporte público, como buses o el tren eléctrico o el metropolitano. Pero eso es muy distinto en comparación del nivel digamos, el nivel socioeconómico. Por ejemplo, en el sector económico A o B, más del 74-75% manejan un auto privado para llegar al colegio o a trabajo, y solamente 4% caminan. Entonces hay una gran distinción entre el promedio y el sector A. ¿Cuál crees que debe ser el modelo que Lima debe seguir para poder movilizarnos mejor por la ciudad? Ahorita tenemos una ciudad donde grandes partes de la ciudad tienen monosusos, entonces hay grandes zonas residenciales y grandes zonas comerciales. Entonces eso fuerza a la gente a manejar o tomar transporte cuando quizás podrían caminar para llegar, digamos, comprar comida, tomar un café, cosas
Entonces pueden hacer que no es necesario manejar para todo. También otras soluciones de demanda sería, por ejemplo, eliminar estacionamientos o cobrar más para estacionar en estacionamientos públicos, o establecer no requisitos para mínimos estacionamientos en oficinas o viviendas para hacer topes, digamos, establecer un límite máximo para tener estacionamientos en edificios. Y cuando estoy comparando, por ejemplo, en Lima, pide un estacionamiento por cada 35 metros de oficina en algunos lados, en comparación de, por ejemplo, en Londres, piden un estacionamiento para cada 1.500 metros de oficina. Entonces estamos casi 43 veces más, estamos pidiendo 43 veces más de estacionamientos en nuestra ciudad que en otros. Pero también tenemos que manejar el lado de oferta. Y realmente las soluciones que funcionan mejor en el lado de oferta, por ejemplo, es dar más espacio para peatones. Ahorita construimos veredas de menos de 1,20 m, es lo que piden los reglamentos nacionales de construcciones, que son veredas muy delgadas, que no realmente funcionan bien. También hacer ciclovías o hacer transporte público masivo, una reforma de transporte que realmente puede movilizar una ciudad tan grande de 8 millones de habitantes como Lima. En los últimos años, especialmente desde los 60 hasta desde hoy, hay un movimiento realmente en contra de las vías expresas y de la infraestructura pesada en las ciudades. Lo que están encontrando ahorita, y hay varios estudios que muestran que las vías expresas, las ampliaciones de vías, los bypass, realmente son soluciones de muy corto plazo. Quizás ayudan a mover el tráfico por 1 o 2 años. Y a partir de eso ya tienen el mismo problema. Entonces son proyectos que generalmente no solucionan la congestión y aumentan el tráfico y aumentan la contaminación. Entonces el problema es que lo que estamos haciendo en general es que cortamos la conectividad al nivel peatonal haciendo bypass. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá que hay calles que ahorita no están articulados al nivel peatonal, o una ciclovía que había una ciclovía que antes terminó ahí, ahora han continuado la ciclovía por esa calle, pero la idea es que idealmente la ciclovía puede seguir adelante, pero con el bypass es imposible. Entonces se va como cortando la accesibilidad peatonal o para bicicletas. Si hay un bypass que cuesta alrededor de 58 millones de dólares o 60 millones de dólares, con la misma cantidad de plata podríamos hacer entre 10 y 20 kilómetros de metropolitano, o podríamos hacer hasta 400 kilómetros de un ciclovía como tienen en Chicago, que es un ciclocarretera que es totalmente aislado del tráfico y que tiene su propio semáforo para la bicicleta. Entonces esas soluciones como, no sé, transporte público, bicicletas, mejorar las veredas, que son mucho más baratos, sí son soluciones que podrían ayudar a movilizar a la gente a lo largo plazo, no solamente por 1 año o 2 años. Un caso interesante es el caso de San Francisco, donde había el terremoto en 1989 que hizo mucho daño en la vía expresa Embarcadero y la vía expresa central en San Francisco, y efectivamente parte de esas vías expresas han colapsado. Y lo que han visto después de que no podían usar esas vías expresas es que bajó el número de tráfico, bajó los niveles de contaminación y no tenía un efecto, un impacto en la congestión en la ciudad. Entonces, lo interesante en ese caso es que han logrado todos los retos que nosotros queremos, ¿no? Menos congestión, menos tráfico, pero con la estrategia opuesta de lo que realmente estamos haciendo en la ciudad, que es, digamos, quitar capacidad a nuestro sistema vial, en vez de construir más vías expresas, más bypasses. Y también en otras ciudades, por ejemplo, en Río de Janeiro, justamente ha tumbado un gran vía expresa para los Juegos Olímpicos en su ciudad. También Portland, Oregon, ha tumbado o ha convertido varias vías expresas en avenidas urbanas. También en Seúl, Corea, han hecho lo mismo. Entonces, en esas ciudades, efectivamente, están mostrando que no es, digamos, la vía expresa puede ser tumbado, digamos, puede ser convertido en una avenida urbana, un bulevar,
sin afectar la congestión y el tráfico. El siguiente video, difundido en México por la asociación El Poder del Consumidor, nos muestra con claridad los problemas de México DF, que son también problemas que en Lima enfrentamos. Tal vez estés en el hermosísimo estacionamiento creado por el tráfico, del que por más que quieras huir, gritar, escapar de la realidad o echarle la culpa a los demás, no podrás hacerlo, porque tú eres parte del problema. En 1990, en la zona metropolitana del Valle de México, había 2 millones de autos. Ahora hay un poco más de 5.5 millones y se espera que en 2030 sean 9.5 millones, lo cual generará que pierdas la mitad de tu vida en el tráfico. En 1990, la velocidad promedio era de 40 kilómetros por hora y ahora es de 12 kilómetros. Solo 20% de la gente se traslada en auto, el 80% lo hace por transporte público. Sin embargo, el 65% de la inversión en la ciudad se utiliza en infraestructura vial para los carritos y menos del 35% se destina al transporte público y la movilidad de las limpias bicicletas y peatones. En promedio, cada vehículo particular transporta 1.2 pasajeros y un autobús biarticulado del Metrobús transporta hasta 240 personas. Si cada una de ellas quisiera viajar en auto, se necesitarían 200 autos, que formarían una línea de 800 metros contra los 25 metros del autobús. Ocurren 4.000 muertes al año por enfermedades asociadas a la mala calidad del aire y 2.800 personas mueren en accidentes viales. Y por si fuera poco, la competitividad de nuestra ciudad está por los suelos, al perder diariamente, a causa de los congestionamientos, 3.3 millones de horas hombre, lo cual equivale a un valor de tiempo de 33.000 millones de pesos anuales. Hagamos como en otros países. Destruyamos segundos pisos, creemos políticas sustentables de movilidad, mejor transporte público, creemos más áreas verdes libres de automóviles, más líneas de Metrobús y Mexibus, ciclopistas con visión metropolitana. No pensemos que es imposible o complicado, hagámoslo. Esto que les digo es lo natural, no lo otro. Mientras tanto, que disfruten el tráfico. Es fácil caer en la trampa de la modernidad y del auto por la que han pasado ya tantas ciudades americanas, sobre todo si tenemos en cuenta que la industria de la construcción de vías y de fabricación de autos son las que más dinero mueven en la economía mundial. Mientras más se expanden nuestras ciudades, mientras más carreteras construimos, más tiempo demoramos en llegar de nuestra casa al trabajo, por ejemplo, y menos viable se hace usar medios de transporte limpios y sostenibles como la bicicleta. Si vas a una zona moderna de viviendas, de pronto te das cuenta que tiene sentido que muchos de los elementos de los suburbios están diseñados para que los autos estén contentos yendo a 60 kilómetros por hora. Para eso necesitas espacios grandes, señales grandes, amplios radios de giro. Esa es una escala completamente diferente a la de una persona que camina. ¿Por qué decides moverte en bicicleta por Lima? Esa es una pregunta difícil
Justamente hace una semana ha habido un caso de que un ciclista ha sido agredido por un conductor, ¿no? En la avenida por el óvalo del Parque Kennedy. Y bueno, uno se pone a pensar por qué manejar bicicleta en una ciudad así. Justamente por eso es que uno maneja bicicleta en la ciudad, porque el hecho de manejar bicicleta en una ciudad como Lima está creando ciudadanos infelices. Creo que la gente se pone irritable, un poco hay gente que está molesta, agresiva. Entonces, una manera de no convertirme en eso es la decisión de montar bicicleta, ¿no? Además, está el hecho de que la bicicleta te da una libertad que el auto no te da. No necesitas más que tus piernas para movilizarte en la ciudad, no necesitas por qué preocuparte si es que el precio de la gasolina subió o bajó o si es que te estás quedando sin gasolina, ¿no? Además, la bicicleta es un súper ejercicio, ¿no? Lo único malo, la desventaja sería que llegas un poco sudado al trabajo, ¿no? Pero creo que es necesario para eso crear políticas de movilidad que te permita no solo mejorar la construcción de las ciclovías, sino que también trabajar desde temas legales, como por ejemplo que los centros de trabajos puedan presentar duchas, ¿no? Para sus trabajadores, ¿no? Para que propicien el uso de la bicicleta, ¿no? De manera cómoda, ¿no? En resumen, se podría decir que con la bicicleta uno puede ser más feliz, uno puede ser más sano y uno sobre todo ahorra mucho. ¿Por qué crees que es importante darle más espacio a las personas y no a los autos en la ciudad? Creo que en una ciudad como Lima, en donde el 80% de la población se moviliza en transporte público, es injusto y absurdo invertir tanto dinero en infraestructura vial, que representa solo el 7.6% de personas, ¿no? De población, ni el 8% de la población. Además, al invertir en infraestructura vial, tales como bypasses, como óvalos, como vías expresas, estamos dejando de invertir en infraestructura más importante y relevante para el peatón, como los parques, las escuelas, hospitales, polideportivos, entre otras cosas. Infraestructura que representa calidad de vida, ¿no? Para los pobladores. Además, sabemos que el hombre por naturaleza necesita caminar, y si en una ciudad en la que el 72.8% de su población te dice que al caminar por sus calles se siente inseguro, obviamente este va a dejar de caminar por ella y va a usar el auto privado para hacer las compras a 5 cuadras. Va a subirse a una combi saliendo de su casa y esta la va a dejar casi en la puerta de su destino, ocasionando el sedentarismo y la poca actividad que sabemos que conlleva a muchas enfermedades. Y encima, si a esto le sumamos que Lima tiene el aire más contaminado de Latinoamérica, podemos concluir que la ciudad en la que vivimos nos está matando y no tenemos políticas y acciones concretas que reviertan esto, porque estamos enfrentándonos con los síntomas y no con la enfermedad en sí. ¿Para quiénes estamos diseñando las ciudades? ¿Para los autos o para las personas? Esa es la pregunta que necesitamos nuestras autoridades se hagan para ver qué modelo de ciudad queremos hacia un futuro sostenible. Creo que debemos construir ciudades más humanas, con grandes veredas llenas de actividades en donde uno como ciudadano tenga ganas de caminar y pasear sin temer que un auto pueda atropellarlo. Y no basta solo con adoquinar la calle. Si la calle no es atractiva, porque no tiene nada que ofrecerle a sus ciudadanos, nadie va a pasar por esta. ¿Cómo es posible que tengamos un reglamento que hable de estacionamientos mínimos por edificio, cuando en otras partes del mundo se habla de estacionamientos máximos? ¿Cómo es posible que gracias a la cantidad de estacionamientos requeridos por las municipalidades, estemos construyendo edificios con fachadas para autos y no para personas? También se puede crear espacio público a través del placemaking, que consiste en intervenciones urbanas en el espacio público de manera temporal y de bajo costo, pero de gran efecto y alcance. De manera que cuando se tenga el presupuesto para diseñar y construir una calle, una plaza o un parque, este lugar ya tenga un carácter o una identidad. Por ejemplo, como parte del plan de peatonalización del centro histórico de Lima,
se hacían los fines de semana festivales en donde se cerraban las calles temporalmente y la calle se llenaba de niños pintando en la pista. El Conservatorio de Música hacía conciertos en la calle, danzas folclóricas, entre otras cosas. De esta manera, vas creando una nueva memoria e identidad al ciudadano sobre el potencial que puede tener estas calles, sus plazas y sus parques. Creo que es necesario que las personas se den cuenta de la importancia de los espacios públicos para la ciudad, ya que las calles, plazas y parques deben ser lugares comunes que nos permitan encontrarnos con nuestras diferencias, de manera que con el tiempo aprendamos a convivir con ellas y a respetarlas. Como veo el paisaje, la planificación urbana se ha dado durante muchos años con una caja de herramientas incompleta. No cuesta nada ser amable con la gente en el urbanismo. Comparada con otras inversiones en la ciudad, cuesta casi nada. Nueva York es un ejemplo muy interesante de lo que nos comenta Jan Gehl. Intervenciones pequeñas, pero muy inteligentes, que se logran con solo darle más espacio a las actividades que hace la gente en la calle y eliminar los autos. Si estás en Nueva York, sabes que la ciudad debe cambiar, porque la ciudad se ha vuelto anticuada, los sistemas están anticuados. Esto necesitó de ver una perspectiva más amplia para decir, vamos a utilizar este crecimiento a nuestro favor, invirtiendo en nuestras principales infraestructuras, y lo vamos a ver como una forma de reparar nuestra ciudad y hacerla más competitiva para convertirla en la mejor y más verde ciudad del mundo. Of it isn't even a square. That's very simple to understand, and people can. Times Square no tiene una plaza. No hay un lugar para sentarse en Broadway. Todo el mundo entiende que eso es una lástima. Así que con observaciones banales y sencillas, poniéndolas en un marco político, se pudo decir: las calles no se están aprovechando. No es propio de una ciudad de primera categoría. Si ves fotos de Times Square antes, la imagen de Nueva York siempre eran taxis rápidos moviéndose por Times Square o gente cogiendo un taxi. Una cultura dominante del auto en Nueva York. Car culture of New York City. Nuestra primera tarea era observar calles y espacios, controlar cómo la gente anda, pasa tiempo en las calles, qué actividades hacen, en qué pasan el tiempo, un montón de información que la ciudad no tenía antes. Se tenía información sobre vehículos privados, pero no sobre las personas. Pero 90% de los que usaban este espacio eran peatones y solo el 10% eran autos. Necesitábamos cambiar esos números. La dramaturga y directora de teatro peruana Mariana de Altaus reflexiona sobre la cultura y nos hace recordar que es la cultura la que nos da la oportunidad de evolucionar como seres humanos, porque propicia la reflexión y la comprensión de nosotros mismos y del mundo. El artista y pintor Gerardo Chávez
Reflexiona también sobre la importancia de la expresión de la cultura y arte en nuestra sociedad. Menciona que, lamentablemente, en nuestro país estamos huérfanos de arte. Si les diésemos arte y cultura a nuestros escolares, nuestro futuro sería diferente. El arte es un derecho que no recibimos, y lo peor, no somos conscientes de ese derecho. Sí, en el pasado fuimos ricos en cultura, pero eso no sucede hoy. Es por eso que para las ciudades donde se concentra hoy en día la mayor cantidad de población del mundo, es tan importante que exista la presencia de una cultura que transforme, trascienda, transmita conocimiento y genere identidad. Pues solo así podemos ser ciudadanos más informados que demanden una mejor calidad de vida. El papel de las manifestaciones artísticas no es un papel solamente estético o decorativo. La importancia del arte, la cultura y las distintas manifestaciones artísticas reside en que son vehículos de significado. Es decir, el arte es una manera de producir sentidos, de extender el conocimiento. A partir de una obra de arte, nosotros podemos conocer más a una persona, a un grupo humano, a una época, etc. Por ejemplo, los murales que ustedes acá ven, organizados por la Biblioteca Comunal Quilca en el Cerro San Cosme y pintados con los niños de la comunidad, expresan el sentir de los niños, sus sueños, la apuesta de la Biblioteca Comunal Quilca por trabajar desde la comunidad y desde la plataforma del arte y la cultura por mejorar las condiciones de vida. Es decir, el arte es un depositario de memoria, es una manera de transmitir memoria y por lo mismo de expresar el sentir de un colectivo. ¿Qué tipo de arte y cultura necesita una ciudad como Lima, desde tu experiencia trabajando tanto en el centro de la ciudad como en barrios con muchas carencias? Lima es la capital de un país pluricultural y multilingüe, y como tal es una ciudad en donde uno puede ver una gran riqueza de diversidad cultural. Y eso hay que enfocarlo, hay que mirarlo en el tema en que es algo muy positivo, ¿no? Como un valor, entender la diversidad cultural que nos compone como un valor. Entonces, lo que necesitamos es políticas culturales que apuesten por revalorar y reforzar esa diversidad cultural que nos compone. Por otro lado, cuando hablamos de desarrollo para las ciudades, generalmente se invisibiliza o se niega la dimensión cultural. Se hace más énfasis en solo lo económico o la infraestructura. Sin embargo, no se puede entender una transformación social si no se toca el tema cultural, entendiendo como el sistema de valores, las ideas, las tradiciones, las creencias, los sentidos comunes y la subjetividad. Por eso, entendemos y hay que apostar por el desarrollo humano desde la dimensión cultural. Por eso, manifestaciones artísticas como las que estamos viendo son muy importantes, porque pueden generar a partir del arte dinámicas o procesos transformadores, activando la memoria, el corazón y el sentido crítico. Cuando los niños de este barrio pintan un mural colectivo y deciden qué pintar, qué frases poner, hay un ejercicio crítico, hay un ejercicio de reflexión sobre qué sociedad
queremos y queremos construir colectivamente. Entonces yo creo que las apuestas por el arte como plataforma para el desarrollo de la comunidad van por ese sentido. En la calle una persona deja de ser un sujeto individual para ser un sujeto colectivo. Y vos estás en la calle y estás aceptando el cruce de todas las realidades, de toda la gente que está conviviendo en ese espacio. Yo elijo la calle porque creo que es el espacio más sincero donde puedo comunicarme. ¿Hay ciudades del mundo que te inspiren modelos que Lima podría seguir? Sí, pensaba en dos ejemplos. Uno son experiencias como la de el barrio de Mission en San Francisco o el callejón de Hamel en La Habana, en donde a partir de las expresiones muralistas y de artes plásticas se ha desarrollado o se ha reforzado una identidad cultural, ¿no? El caso de migrantes hispanos en San Francisco o el caso de la comunidad afrocubana y todo el tema de los orillas en La Habana, ¿no? Cómo se refuerza una identidad a partir del arte. El otro ejemplo son ciudades como Bogotá o como Sao Paulo, que con el presupuesto público se han construido centros culturales, bibliotecas comunales en barrios periféricos de la ciudad. Y es un gran ejemplo de cómo ahí donde hay cultura, donde hay un esfuerzo de construcción colectiva desde el arte, la cultura, la delincuencia, la deserción escolar, la drogadicción bajan. Es un ejemplo de cómo el arte, la cultura es un factor de desarrollo. Como arquitecta y urbanista y funcionaria de una municipalidad, ¿por qué crees que la cultura juega un papel importante en el funcionamiento de nuestras ciudades? Lo más importante para nosotros son las personas, que las personas usen la calle, que la calle sea atractiva para todos, y por eso el municipio necesita invertir en los programas que se están dando, ya sean culturales o de otra índole, porque estos nos van a ayudar a generar que nuestros vecinos se encuentren, que la calle sea dinámica, que sea activa y que como consecuencia sea más segura también. Entonces, al invertir en cultura, estamos invirtiendo en que haya una cohesión social, que haya más seguridad, que haya mejores oportunidades para todos los vecinos y las personas que trabajan en la ciudad. ¿De dónde surge la iniciativa del concierto de música electrónica en la calle Dazo de San Isidro? ¿Qué impacto creen que tuvo en la ciudad y qué han aprendido de esta experiencia para el futuro? La activación de la calle Dazo es parte de la política de gestión del alcalde Manuel Velarde. Es parte de una serie de activaciones que van a suceder en esta calle, así como en otras calles del distrito. Ha sido muy exitosa, ha tenido mucha convocatoria, sobre todo de gente joven, que es justamente a donde se ha querido enfocar en esta oportunidad. Queremos que la calle cambie, queremos que sea recuperada para los peatones, para las personas, y poco a poco vamos a ir desarrollando estas iniciativas para lograrlo. El impacto ha sido muy interesante porque es realmente increíble, alentador ver cómo una calle que es bastante inactiva por las noches se puede transformar en una calle tan dinámica, tan abierta, tan llena de gente joven, ¿no? Celebrando esta presentación de música. Cambia la imagen, la identidad de la calle. Desde los años 60, la teórica y activista del urbanismo humanista Jane Jacobs ya nos venía advirtiendo sobre la amenaza que significa darle tanta prioridad al auto en la ciudad y la necesidad, por otro lado, de que las autoridades escuchen mucho más a su ciudadanía. En
En su libro Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, nos habla de la necesidad de planificar e intervenir la ciudad desde la experiencia cotidiana de las personas. Critica a los técnicos que no saben darse cuenta de cómo los grandes proyectos de infraestructuras como carreteras de dobles pisos o de vías rápidas que cortan un barrio en dos han afectado tan negativamente la vida de las personas y la actividad humana en las calles. Y aún así, siguen cometiendo los mismos errores. Por otro lado, clamaba porque los ciudadanos empiecen a tener un rol más protagónico en la ciudad y se les escuchara, para que la ciudad se creara a partir de los deseos y necesidades de su gente, no de los grandes planes de un técnico o una autoridad. Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para todos, solo porque y solo si son creadas por todos. Esperamos mucho de los nuevos proyectos y muy poco de nosotros mismos. ¿Qué tan activo crees que debe ser el papel de la ciudadanía, no solo en la gestión cultural, sino en la toma de decisiones de la ciudad? ¿Y cuál debe ser el papel de las autoridades para poder trabajar de manera conjunta? El papel de la ciudadanía es fundamental porque los ciudadanos son los que viven, los que conocen los problemas de su ciudad, los que construyen la ciudad que tenemos. No podemos hacer planificación ni urbanismo sin ese sustento fundamental que es la consulta y la participación de la comunidad. Estamos nosotros haciendo ahora diversos eventos y reuniones con los vecinos porque queremos escucharlos, queremos saber sus opiniones acerca de los problemas y las oportunidades que podemos encontrar en las diversas zonas en donde queremos empezar a trabajar. Y eso es lo que le da sostenibilidad a las intervenciones. El rol de las autoridades debe ser un rol de convocatoria, de consenso, en donde los distintos actores que participan en la construcción de la ciudad, de las calles y de sus espacios, puedan participar. Tenemos que contar con la empresa privada, tenemos que contar con los vecinos, con la gente que trabaja en la zona, para que podamos hacer realmente que los espacios sean para todos, no solamente para un grupo específico, ¿no? Las diferentes expresiones artísticas y culturales que se pueden dar en una ciudad, sobre todo aquellas impulsadas por la ciudadanía, son importantes porque no solo crean espacios de transformación y aprendizaje, sino que propician liderazgos y voces proactivas desde la ciudadanía para que seamos más activos y participativos en la toma de decisiones para la transformación de nuestra ciudad. Dhaka, en Bangladesh, es la ciudad que más rápidamente crece en el mundo. Ante un vertiginoso programa de supuesta modernización en el 2012, sus ciudadanos iniciaron una creativa y determinante campaña para luchar por sus derechos.
Desafortunadamente, si no incluyes a todo el mundo en la planificación y concepción de la vivienda y el transporte, te diriges hacia el caos creado por ti mismo. El nuevo plan para mejorar Dhaka prioriza autovías y carreteras y está fuertemente financiado por el Banco Mundial. El gobierno gastará $10 millones en infraestructuras peatonales, mientras que el presupuesto para carreteras elevadas será de $1.000 millones. আজকে যে সংস্থাগুলি কাজ করছে সেই সংস্থাগুলির মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই এবং সেই জায়গাগুলোতে দেখা যাচ্ছে সেই রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রত্যেকের ট্যাক্সের টাকায় এই রাস্তা নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া যেই অবকাঠামোগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে তার জন্য যে লোন নেওয়া হচ্ছে সেগুলো সবার কাঁধে চলে যাচ্ছে, অথচ প্রত্যেকে সেই জায়গা থেকে সুবিধা পাচ্ছে না। অথচ সামান্য কিছু অর্থে যে পথচারীর জন্য ফুটপাত নির্মাণ করা সম্ভব, অথচ এই যে একটা ভালো একটা মাধ্যম যাতায়াতের পাশাপাশি দুর্ঘটনা সেই নিরুৎসাহিত করার জন্য অন্যতম একটা কারণ হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা। আর সেই কারণেই প্রাইভেট কারের বদলে আমাদের গণপরিবহন প্রয়োজন। একটা প্রাইভেট কারে যখন একজন বা দুইজন চলাচল করে সেখানে একজন গণপরিবহনে প্রায় 50 জন লোক যাতায়াত ঘোষণা করছি। কার মুক্ত ঢাকা সিটি চাই, আমরা কার মুক্ত বাংলাদেশ চাই। Este tipo de activismo y el hecho de tener una ciudadanía informada puede beneficiar no solo a ciudades como Lima, sino ciudades de todo el Perú, donde se cumplan nuestros derechos como ciudadanos, donde promovamos debates inteligentes acerca de la calidad de vida en la ciudad que no sean politizados, donde propongamos y se nos escuche y donde haya un diálogo honesto entre autoridades y ciudadanos, donde los vecinos reciban información clara y transparente de lo que está pasando en la ciudad. Demandar que cada 4 años no se empiece de cero, que no se descontinúe todo lo que ya se viene haciendo, pues una ciudad no está hecha para durar solo 4 años, sino tiene que durar cientos o miles de años. Al mismo tiempo, tenemos que poder demostrarnos a nosotros mismos, como ciudadanos, que hay una mejor manera de vivir el día a día de la ciudad. Hay mejores maneras de caminar, de esperar el bus, de cruzar la calle, de encontrarnos con gente en la ciudad y de vivir mejor. Claro, yo creo que a lo largo plazo Lima debería estar pensando más, por ejemplo, en las conexiones locales, por ejemplo, mejorar las veredas, hacer una ciudad accesible, rampas para discapacitados, digamos, esas cosas, por ejemplo, tener la posibilidad de cruzar una calle con un buen semáforo para peatones, cruces al nivel, no cruces a través de puentes para peatones, esas cosas le pueden dar la posibilidad de caminar. Eso realmente podría bajar la necesidad de manejar. También tenemos 400.000 taxis en Lima y es un número muy exagerado en comparación de otras ciudades, por ejemplo como New York, que tiene solamente 13.000 taxis. Podemos reducir drásticamente el número de taxis, también tener un sistema de transporte más eficiente y con esas soluciones, o quizás también
una cámara de control o set de control de tráfico. Esas son soluciones que podemos manejar o gestionar el tráfico y la movilidad de la ciudad de una manera mucho mejor. Creo que necesitamos un cambio de enfoque, en donde la ciudad sea gestionada, sea creada para las personas, sea creada para las personas a pie, para las personas que van en bicicleta, como prioridad, en donde puede haber una existencia en armonía con el automóvil, pero siendo el peatón el más importante, ¿no? Y para eso tenemos que ser muy creativos, porque todo cambio es difícil, a todos nos asusta el cambio. Tenemos que ser muy creativos para ir introduciendo estas iniciativas paulatinamente dentro de las calles o plazas o parques que queramos transformar. Creo que tenemos que definir estrategias con las que poco a poco nos podamos ir acercando a esa transformación, a esa realidad. Yo creo que sueño con una Lima en donde se reconozcan todas las manifestaciones culturales de las distintas culturas que nos conforman, ¿no? La Lima de los migrantes amazónicos, la Lima de los migrantes andinos, la Lima de los migrantes asiáticos, etcétera, ¿no? Toda esa mixtura creo que hay un gran potencial de riqueza, de enriquecimiento cultural mutuo y sobre todo como base para construir un desarrollo que no esté basado pues solo en la infraestructura, en el cemento, sino en valores, en la dimensión cultural. Hablamos de los sentidos comunes, de la subjetividad, de cómo vemos el mundo, cómo entendemos el mundo y cómo nos relacionamos con este. Nuestro futuro también está en nuestras manos.